Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Crímenes de odio. Episodio 4. El asesinato de Joe Cox. Cox, Joe, 21,826. El 3 de junio de 2015, Helen Joan Cox daba su primer discurso como diputada laborista en el Parlamento británico. Muchos y muy honorables miembros, estoy segura, reivindican que sus circunscripciones están formadas por dos mitades o por múltiples zonas parroquiales. Yo soy otra más en ese sentido, y Bedley y Spen son exactamente ese tipo de circunscripción. Es una alegría representar a una comunidad tan diversa. Bedley y Spen son un conjunto de pueblos y aldeas de Yorkshire típicamente independientes, francos y orgullosos. Nuestras comunidades se han visto profundamente enriquecidas por la inmigración. Católicos irlandeses repartidos por toda la circunscripción, o musulmanes procedentes del estado de Gujarat en India o de Pakistán, principalmente de Cachemira. Y aunque celebramos nuestra diversidad, lo que me sorprende una y otra vez al recorrer la circunscripción es que estamos mucho más unidos y tenemos mucho más en común que aquello que nos divide. Mi circunscripción también es el hogar de Foss Biscuit y de Lion Confectionery, así que estoy segura de que no considerará una indulgencia, señor presidente, si describo Bedley y Spen como una circunscripción con un corazón industrial envuelto en un entorno muy rico y agradable. Joe Cox, como se hacía llamar, representaba a la circunscripción de Bedley and Spen, en Yorkshire, al norte de Inglaterra. Había nacido allí y era una orgullosa hija de la clase obrera, orgullosa de sus orígenes y de haber sido la primera mujer de su familia en poder estudiar en la universidad. La escasa presencia de mujeres en la Cámara de los Comunes, solo un 23% de los miembros, fue lo que empujó a Cox a dar el salto a la política. Hasta entonces había trabajado en la ONG Oxfam y había participado en múltiples proyectos humanitarios y en causas sociales en varios países. Tenía 41 años, estaba casada y tenía 2 hijos. En 2013, el estallido de la guerra civil en Siria provocó la llegada de miles de refugiados a Europa. Cox, que había trabajado en ayuda humanitaria en países como Afganistán o Sudán, conocía muy bien el drama de las personas refugiadas y por eso defendía su acogida. Familias sirias desesperadas se han visto obligadas a tomar una decisión imposible: quedarse y enfrentarse a la hambruna, la violación, la persecución y la muerte, o emprender un viaje peligroso en busca de refugio en otro lugar. ¿Y quién puede culpar a unos padres desesperados por querer escapar del horror que están viviendo sus familias? Una realidad en la que los niños son asesinados de camino a la escuela, donde niños de tan solo 7 años han sido reclutados a la fuerza para ir al frente, y donde 1 de cada 3 niños sirios ha crecido sin conocer otra cosa que el miedo y la guerra. Estos niños han estado expuestos a cosas que ningún niño debería presenciar jamás. Y sé que, personalmente, arriesgaría mi vida y mi integridad para sacar a mis 2 preciosos bebés de ese infierno. Las imágenes de cientos de personas, de familias enteras, cruzando el Mediterráneo con precarias barcas, de niños ahogados en la orilla, estremecieron al mundo. Muchas personas se volcaron en solidaridad con los refugiados, y Europa trató de mostrar su cara más amable ante este drama humanitario, pero otros aprovecharon para sacar provecho, atizando el odio. El conservador David Cameron, ganador de las elecciones, había prometido durante su campaña electoral que renegociaría los acuerdos de su país con la Unión Europea y que si estos no eran satisfactorios, llevaría a cabo la consulta. Se pondría en marcha lo que después se conoció como Brexit. Uno de los principales temas que atravesó el debate del Brexit fue la inmigración. Los antieuropeístas, entre los que se encontraba también la extrema derecha, acusaban a la Unión Europea de favorecer la llegada de personas migrantes al Reino Unido. Migrantes que, según ellos, no traían más que problemas. Algunos medios de comunicación, como el Daily Express o el Daily Mail, participaron muy activamente en la campaña, señalando a la inmigración como la causa de la precariedad de la clase trabajadora británica, como una amenaza para la seguridad, y a la Unión Europea como un obstáculo para la soberanía plena de Gran Bretaña, que resolvería todos sus problemas sola, fuera de la alianza. Los mensajes racistas y xenófobos inundaron gran parte de las portadas aquellas semanas. Los políticos que se mostraron a favor de permanecer en la Unión
fueron acusados por ciertos medios de traidores y culpables de todos los males del país. Ahora el debate en Reino Unido ha cambiado y se centra en la inmigración. La gente en Reino Unido está impactada por los cambios en cada ciudad y pueblo de mercado desde que abrimos las puertas a Europa del Este en 2004. No tengo nada en contra de los búlgaros o rumanos, pero es inaceptable que abramos nuestras puertas a ellos incondicionalmente a partir del 1 de enero del próximo año. Y si el señor Cameron no consigue una renegociación sustancial sobre la libre circulación de personas, entonces Reino Unido saldrá de esta unión. Este es Nigel Farage, en un discurso en el Parlamento Europeo en 2013. Él fue uno de los principales propagandistas del Brexit, un nacionalista de derechas, miembro del UKIP, el Partido por la Independencia del Reino Unido, que había ganado cierta popularidad y que sabía muy bien cómo llamar la atención de los medios y cómo insertar temas en el debate público. Los discursos contra la inmigración venían de lejos. Uno de los carteles electorales más polémicos del UKIP mostraba la imagen de un grupo de refugiados bajo la leyenda «Punto de ruptura. La Unión Europea nos ha fallado a todos». Un cartel que espantó incluso a los partidarios del Brexit, que acusaron a Farage de incitar al odio racial. Nada nuevo para Farage, que en una de sus declaraciones durante la campaña por el Brexit sugirió que la llegada de refugiados, promovida por la Unión Europea, atraería a violadores y terroristas. El discurso de odio de Farage no era ninguna anécdota en la Europa de aquellos años. En muchos países, los partidos de extrema derecha llevaban tiempo escalando posiciones en todas las elecciones, señalando a los refugiados y, en particular, a los árabes y musulmanes como una peligrosa amenaza. Los principales líderes de la extrema derecha europea, como la francesa Marine Le Pen, al mismo tiempo que apoyaron la campaña del Brexit, la aprovecharon para cuestionar a la Unión Europea y sus políticas de inmigración y asilo, demasiado permisivas según ellos. A la otra orilla del Atlántico, un candidato inesperado, el multimillonario Donald Trump, alimentaba su campaña hacia la Casa Blanca con un discurso similar contra los inmigrantes. También él mostró su apoyo al abandono del Reino Unido de la Unión Europea. En este ambiente, Joe Cox escribió un contundente artículo en el que se advertía que la salida de la Unión Europea no iba a solucionar los problemas de los británicos y que la inmigración no era la causa de estos. Cox afirmaba algo con lo que coincidían muchos de sus votantes, que la inmigración había traído enormes beneficios al Reino Unido a todos los niveles, sociales, económicos, laborales, y decía que los retos que planteaba la inmigración se podían y se deberían afrontar mejor en conjunto con el resto de países de la Unión, criticando el alarmismo y la criminalización que hacía la derecha de este fenómeno. Thomas Alexander May era un tipo solitario y discreto. Pasaba horas en la biblioteca conectado a Internet. Hacía trabajos de jardinería de vez en cuando para sus vecinos y hacía la compra para su madre al menos 2 veces por semana. Nacido en la localidad escocesa de Kilmarnock en 1963, Mair vivía solo en una casa familiar de Birstall, un pueblo de poco más de 16.000 habitantes, en Yorkshire, a escasos kilómetros de la ciudad de Leeds. La tarde del 16 de junio de 2016, Joe Cox se dirigía a un acto de campaña contra el Brexit en la biblioteca de Birstall, donde Thomas Mair pasaba horas frente a los ordenadores. Cox acudía a lo que los ingleses denominan un surgery, un encuentro de los candidatos con los votantes del distrito. Faltaba tan solo una semana para la celebración del referéndum que iba a decidir la salida o la permanencia del Reino Unido de la Unión Europea. Mair estaba ese día allí, cerca de la biblioteca, esperando a la diputada laborista. Cuando ésta bajó del coche junto a sus 2 asistentes, Mair se abalanzó sobre ella, la apuntó con un rifle y tras gritar «Gran Bretaña primero», la disparó a bocajarro. La diputada cayó malherida. Mair la arrastró por el suelo, la llevó entre 2 coches y, colocándose sobre ella, empezó a coserla a puñaladas. Un hombre de 77 años que se encontraba a pocos metros, un minero jubilado, trató de detener al agresor, pero también recibió una puñalada. Cox todavía tuvo tiempo de gritar a sus acompañantes que se fueran, que se pusieran a salvo, mientras Mair volvía a empuñar el rifle y la disparaba 2 veces más. «Esto es por Gran Bretaña», gritó. Joe Cox recibió 2 disparos en la cabeza y otro en el pecho, y 15 puñaladas en el torso, que le alcanzaron varios órganos vitales.
El hombre que salió a defenderla se desplomó mientras pedía ayuda en un bar. Thomas Meir abandonó el lugar de los hechos caminando, tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Fasila Aswad y Sandra Major, las dos asesoras y acompañantes de Cox, trataron de tranquilizarla a pesar de la gravedad de las heridas. Fasila colocó la cabeza de Joe sobre su regazo y empezó a hablarle de sus hijos mientras la acariciaba. «Me duele demasiado». Estas fueron las últimas palabras de la diputada laborista. Murió a los pocos minutos en una ambulancia. Meir fue detenido muy cerca del lugar del crimen, sin ofrecer resistencia. Soy un activista político», les dijo a los policías levantando los brazos cuando se dirigían hacia él. El brutal asesinato de la diputada laborista conmocionó a todo el país y empañó los pocos días que quedaban de la campaña electoral. Tras varias semanas de una desmesurada agitación política, con la criminalización de la inmigración en el centro del debate, Cox había tomado posición en defensa de los derechos humanos, advirtiendo de la fractura social que promovían los discursos de odio. Hasta que ese odio también apuntó hacia ella, con el peor desenlace posible. Pero, ¿cómo era posible que ese tímido y amable vecino, el hombre discreto y tranquilo que no llamaba la atención, hubiese protagonizado este atroz asesinato? ¿Quién era Thomas Meir en realidad? La misma tarde del asesinato, la organización antirracista estadounidense Southern Poverty Law Center, que llevaba años monitorizando a los grupos de odio de su país, publicó una información que demostraba la relación de Meir con los grupos neonazis norteamericanos y con los grupos supremacistas sudafricanos. En abril de 1999, la ciudad de Londres fue golpeada por el terrorismo neonazi. Negros, asiáticos y homosexuales fueron víctimas de una serie de atentados con explosivos que dejaron 3 muertos y 140 heridos. El autor, David Copeland, exmiembro del ultraderechista British National Party, el BNP, estaba obsesionado con una supuesta guerra racial en marcha. Un relato habitual de los grupos neonazis que se recoge en una de las novelas de culto de los supremacistas blancos, Los diarios de Turner. El autor de esta ficción, William Pierce, fue durante varios años el líder de la organización neonazi estadounidense Alianza Nacional. Meir había estado siguiendo las noticias de aquellos días sobre las hazañas de Copeland y el pánico que causó entre la población antes de ser arrestado. Y fue precisamente en ese momento, pocos días después de la detención de Copeland, cuando Meir se comunicó con la Alianza Nacional, el partido neonazi de Virginia, Estados Unidos, que dirigía el autor de Los diarios de Turner, William Pierce. En esta primera correspondencia, Meir pidió varios artículos de propaganda y literatura nazi y un manual para fabricar explosivos y montar armas de fuego caseras. Entre 1999 y 2003, Meir hizo más pedidos a esta organización. Se suscribió a su revista oficial y a la South African Patriot, que publicaban los supremacistas blancos sudafricanos desde el Reino Unido. En 1991, el propio Meir publicó una carta en esa misma revista a la que ahora se suscribía, criticando que los medios británicos pintaban de la peor manera posible a los blancos sudafricanos, pero que a pesar de todo tenía fe en que la raza blanca prevaleciera. Y añadía que iba a ser, abro comillas, una lucha muy larga y muy sangrienta. Meir no tenía lazos evidentes con ninguna de las organizaciones de extrema derecha británicas. Tan solo se le había visto en un meeting de la Liga de Defensa Inglesa del ultraderechista Tommy Robinson, y según confesó él mismo, tuvo algunos contactos a principios de los 90 con la organización fascista Frente Nacional. Ni la policía ni los grupos antifascistas lo tenían en su radar. Parece entonces que este hombre discreto y solitario prefería mantener ese vínculo político con organizaciones de fuera del país, pasar todavía más desapercibido. A la búsqueda de pistas sobre el crimen, los investigadores rastrearon los ordenadores que solía usar Meir en la biblioteca de Birstall. Días antes del asesinato de Cox, Meir visitó la biblioteca y, sabiendo que se iba a celebrar el encuentro con la diputada, preguntó si había que pedir cita para verla. En los ordenadores, Meir había buscado información sobre el Ku Klux Klan, las Waffen-SS del ejército nazi, sobre asesinatos en serie, tiroteos y sobre el atentado contra otro diputado británico,
Ian Gough en 1990 por parte del Ejército Republicano Irlandés, el IRA. Finalmente, los investigadores también encontraron el rastro de Meir en la búsqueda de información sobre municiones para el rifle del modelo Weygauch 22, el arma con la que había ejecutado a Joe Cox. En su casa, Meir tenía, además de abundante propaganda nazi y racista, recortes de prensa del brutal atentado del ultraderechista Anders Breivik en Noruega. Breivik asesinó a 77 personas e hirió a más de 300. La mayoría de ellas en un campamento de las juventudes del Partido Socialista en la isla de Utoya. Y también, entre papeles y propaganda racista, había una hoja con la fotografía y la biografía de la diputada Joe Cox. Una de las primeras preguntas que suele hacerse ante un crimen de este tipo, ante un atentado ultraderechista perpetrado por un hombre blanco, un racista, es si tiene problemas mentales. Algo que curiosamente pocas veces se pregunta cuando el autor de los hechos es árabe, negro, asiático o de cualquier identidad no blanca y no occidental. ¿Tenía Meir problemas mentales? En el pasado, Meir había buscado una vía de escape a su aislamiento y a su soledad, realizando trabajo voluntario en los jardines de su localidad. Un periódico local lo entrevistó en 2010 para que contase su experiencia con este tipo de actividades, y dijo que eran el mejor antídoto contra el aislamiento y la sensación de inutilidad. Meir reivindicó el voluntariado como una alternativa terapéutica y socialmente positiva. Y aunque tras un análisis exhaustivo de su personalidad, los investigadores revelaron que era excesivamente ordenado, solitario y tímido, concluyeron que no había nada que pudiera catalogarse de enfermedad mental en el caso de Meir. Meir era un fanático, un neonazi que se había radicalizado en solitario, que había pasado desapercibido y que se sentía con el deber de hacer algo por esa comunidad a la que sentía pertenecer. Debía hacer algo para preservar la raza blanca, y por ello decidió ejecutar a una traidora, a una colaboracionista de la guerra racial contra los blancos, a una diputada que promovía la inmigración y el mestizaje. Meir se convirtió en lo que se conoce como un lobo solitario, alguien que se fanatiza sin dar demasiadas muestras públicas de ello, que pasa desapercibido, que se sumerge en una burbuja de odio que poco a poco va conduciéndole a dar unos pasos más allá, hasta que al final se convierte en un asesino. Pocos días después de la victoria del Brexit, los medios de comunicación británicos empezaron a hacerse eco de una oleada de ataques racistas. Algunos de los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea decidieron celebrar su victoria atacando a sus vecinos extranjeros. La policía cifró en un 57% el aumento de los ataques racistas en tan solo unos días. El primer ministro David Cameron tuvo que salir a pedir calma y a condenar los ataques racistas. En los últimos días hemos visto grafitis despreciables pintados en un centro comunitario polaco. Hemos visto abusos verbales lanzados contra personas por ser miembros de minorías étnicas. Este incremento de los ataques racistas demostraba que, a pesar de la conmoción y la indignación de la sociedad tras el asesinato de Joe Cox, los discursos de odio seguían presentes y seguían provocando violencia. El 23 de noviembre de 2016, 5 meses después del crimen, el juez del Tribunal Penal de Old Bailey de Londres condenó a Thomas Meir a cadena perpetua. El magistrado justificó su pena ante la gravedad excepcional del delito cometido. Meir estaba acusado de asesinato, de posesión de armas de fuego y de daños físicos a Bernard Kenny, el minero jubilado que trató de ayudar a Cox. Meir no quiso hacer ninguna declaración. Se mostró frío e impasible durante todo el juicio. Cuando se le preguntó cómo se declaraba, dijo que no culpable. Antes de sentenciarle, el juez le quiso dedicar algunas palabras al asesino. Usted no es patriota. Con sus acciones ha traicionado la esencia de nuestro país, la fidelidad a la democracia parlamentaria. Está claro que lo que le inspira no es el amor por su país o por sus paisanos, sino la admiración por el nazismo y por credos antidemocráticos similares que defienden la supremacía de la raza blanca.
El padre, la madre y la hermana de Joe Cox estuvieron presentes durante el juicio. Se mostraron serenos, estuvieron arropados por numerosas muestras de solidaridad y de cariño por parte de la sociedad. Y los medios quisieron conocer su opinión tras dictarse sentencia. Fue Brendan, el marido de Joe Cox, quien tomó la palabra. No sentimos otra cosa más que lástima por él, por el hecho de que su vida estuviera tan desprovista de amor y tan llena de odio, que su única manera de encontrar un significado fuera atacar a una mujer que representaba todo lo que este país tiene de bueno, con un acto de suprema cobardía. Fue un acto político y un acto de terrorismo motivado por el odio que ha derivado en un derroche de amor. La figura de Joe Cox se convirtió en un símbolo de la tolerancia. Sus discursos y los valores que defendía, su defensa de los derechos humanos, le habían costado la vida. El mismo año de su muerte, sus compañeros y compañeras pusieron en marcha la Fundación Joe Cox, con la intención de crear, según explican en su web, comunidades más fuertes, políticas más respetuosas y un mundo más justo. Y recuerdan la frase que popularizó Cox durante su primer meeting ante la Cámara de Representantes, cuando tomó el acta de diputada, un año antes de ser asesinada. Tenemos mucho más en común que lo que nos separa. Los neonazis no escondieron su fascinación y sus respetos por Thomas Mehr, ni su alegría por el asesinato de Joe Cox. Desde que fue elegida diputada un año antes de su asesinato, Cox había sido objeto de escarnio y señalamiento por parte de estos fanáticos, que la consideraban una promotora de la inmigración, una enemiga de la patria y de la raza blanca. Uno de los grupos neonazis más peligrosos, Acción Nacional, y que seguía activo, tenía como encabezado en su página web el lema «Muerte a los traidores, libertad para Gran Bretaña», que este fue precisamente el grito de Mehr ante el tribunal durante su primer día de comparecencia, pocos días después del crimen. Esta organización, cuyos miembros estuvieron envueltos en varios ataques racistas, fue ilegalizada poco después del asesinato de Joe Cox. Según el Ministerio del Interior británico, este grupo nazi, además de celebrar el asesinato de la diputada laborista, hacía una constante apología de la violencia, promoviendo nuevos ataques terroristas contra minorías y opositores políticos. Con esta acción, el gobierno británico pretendía mostrar una supuesta firmeza y contundencia contra los grupos neonazis, sobre todo tras el asesinato de Cox y la oleada de ataques racistas tras el Brexit. Sin embargo, ni este era el único grupo neonazi activo, ni su mensaje racista y el odio que promovía era exclusivo de estos grupos marginales. A finales de 2020, el Reino Unido abandonó definitivamente la Unión Europea. Esta reivindicación nacionalista finalmente cumplida aceleró el discurso antieuropeísta en varios países de la Unión durante los años siguientes. Aunque siempre ha existido un sector contrario a la Unión Europea que ha usado la inmigración, el nacionalismo y el racismo como enganche, el Brexit contribuyó notablemente a su extensión. Los partidos de extrema derecha no han dejado más que crecer y ganar elecciones en diferentes países. Es más, el discurso anti-inmigración logró traspasar su nicho habitual y dejó de ser patrimonio exclusivo de lo que hasta entonces se identificaba como extrema derecha. Políticos de todo signo han endurecido sus discursos, han aplicado políticas cada vez más restrictivas en materia de asilo, incluidos los laboristas, los antiguos compañeros de partido de Joe Cox. A pesar de que un día la reivindicaron como ejemplo de solidaridad y tolerancia, hoy algunos de ellos se suben a esta ola racista que ha aupado a los populistas de derechas a varios gobiernos y a cada vez más escaños en los parlamentos, no solo del Reino Unido. Reino Unido ya está deteniendo a solicitantes de asilo y este verano pretende empezar a deportarlos a Ruanda, a miles de kilómetros. El primer ministro Rishi Sunak, que acaba de cosechar unos resultados pésimos en las elecciones municipales, ha ligado su futuro político a ese plan para frenar la inmigración ilegal. La oposición insiste en que es pura propaganda, inhumano, caro e ilegal. ¿Qué lección podemos decir hoy que se aprendió tras aquel horrible crimen? Si los demócratas, los que ensalzaron los valores y las ideas de Cox, van sucumbiendo cada vez más a las ideas y los discursos de las extremas derechas, ¿hacia dónde vamos? ¿Hasta dónde están dispuestos a retroceder?
¿Ha conseguido Meir, el asesino de Cox, el objetivo que se proponía? El verdadero éxito de los discursos de odio y de sus promotores es que cada vez son más habituales y aceptados socialmente. Cada vez están más normalizados, más presentes en la política, más presentes en las redes, en los medios de comunicación y en las calles. Discursos cuyas consecuencias ya conocemos. Crímenes de Odio es una producción original de Podium Podcast, escrito y narrado por Miquel Ramos. Diseño sonoro, Nico Solís. Producción, Sandra Martín y Lucía Villaverde. Producción ejecutiva, Jesús Blanqueño. Dirección, Eugenio Viñas.